burning up, I'm burning up, oh I'm burning up. So I look to the world outside, I don't wanna say it, I'm eating my insides, it's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Sekirei. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Sajian de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 11. Aquellos que son malditos por los dioses. El almuerzo fue, bueno, no lo llamaría tranquilo con Naruto y Kiba alrededor, pero aún así fue agradable. Estoy satisfecho de lo fácil que es Kiba interactuando con el Sekirei, ya que habría pensado que sus tendencias alfa se habrían activado. Al menos Akamaru es un gran éxito con ellos, incluso con su gran tamaño. He visto tantos otros yoes de Naruto, tanto masculinos como femeninos, así como sus amigos / compañeros en mi tiempo, que tiendo a darles personalidades específicas, incluso si no siempre son así. Me alegro de que Kiba no sea arrogante y de mentalidad alfa. La mayoría de los demás, sin embargo, tienden a ser sus personalidades de marca registrada, si algunos se silencian un poco. Esto podría deberse al universo del que los saqué, o podría basarse en su edad, ya que los saqué después de su rescate del Kazekage, Gaara, en Shippuden. No pasó mucho tiempo para que todos terminaran con su almuerzo y volvieran a sus asientos. Todos estaban esperando, creo que algunos no con tanta paciencia. El libro se cierne alrededor de todos durante un minuto, antes de aterrizar en un pequeño pedestal que apareció en el medio. He decidido darles a todos un descanso en la lectura. Este pedestal realmente estará leyendo el libro para ustedes de ahora en adelante. Pueden relajarse y disfrutar más de la historia, anuncio. Como era de esperar, Naruto deja escapar un pequeño grito de alegría, mientras que los demás están un poco más tranquilos en su felicidad. Kakashi tiene su mano sobre la boca de Anko, ya que parecía que ella también iba a animar. Cuando comienza el libro, la voz que escuchamos era mía. Entonces supongo que mi voz estará haciendo las narraciones. El fuego se extendió por toda la aldea, quemando todo a su paso. El calor era intenso, pero no lo quemó, ni el humo y la ceniza que generó llenaron sus pulmones. Miró a través de la extensión de la aldea en llamas, silenciosamente agradecido de que no hubiera un alma a la vista. No quería ver a su gente arder. Naruto se estremeció por cómo se abrió el capítulo. Supongo que ha tenido un sueño como este antes. Hinata lo rodea con el brazo para calmarlo. Fue ese sueño de nuevo. Solo que esta vez, en lugar de caminar por el pueblo propiamente dicho, Naruto se encontró de pie sobre el monumento Kage. Una mirada a su izquierda reveló las 3 primeras caras del Hokage anterior: Shodai, Nidaime y Sandaime. A su izquierda estaba el rostro de Kodaime, Senju Tsunade, la mujer que había sido como una madre para él. Eso significaba que estaba parado sobre la cabeza de su padre, si las otras caras del Hokage no fueran suficientes para delatar lo que las grandes púas que representaban el cabello de su viejo. ¿Por qué? Al oír la voz, Naruto se dio la vuelta y se encontró mirando al mismo hombre que había visto la última vez, su capa ondeando en la intensa corriente ascendente. Parecía tan enojado, o quizás frustrado era una palabra mejor, como la última vez. Miró a Naruto, pero el rubio tuvo la sensación de que el disgusto que podía ver en los ojos del hombre no estaba dirigido a él, sino al propio usuario del fuego. ¿Por qué Miyashikawa tiene que ser un hombre? Omura suspiró. Se preguntaba cuándo habría sucedido esto. Minato le dio una palmada en la pierna, sabiendo que esto no sería agradable para el rubio que aparentemente ha tomado su lugar en la historia por completo. Todavía tiene la esperanza de haber podido mantener al menos a uno de sus Sekirei como suyo en la historia, pero ahora está empezando a creer que eso no sucederá. Fue ese sueño de nuevo. El mismo que tuvo anoche. Naruto sintió ganas de gemir al pensar en lo que significaba ese sueño. La primera vez que había tenido un sueño tan vívido fue porque Kusano estaba reaccionando ante él. Dado el gran detalle y la calidad de este, el rubio no tenía ninguna duda de que estaba teniendo este sueño por la misma razón por la que había soñado con Kusano en el bosque. Naruto había esperado estar equivocado y que si ignoraba el sueño, desaparecería. Desafortunadamente, ese no parece ser el caso. ¿Cuáles eran las posibilidades de que él tuviera el mismo sueño en un periodo de 2 días?
bastante bajo si le preguntaras. El rubio no dudaba que la razón de este sueño se debía a que un Sekirei reaccionaba ante él. Fue desafortunado, porque este Sekirei en particular no parecía tan complacido de reaccionar ante él en primer lugar. No es que Naruto pudiera culparlos, en lo más mínimo. Aún así, si estos sueños continuaban, sabía que se encontrarían en una conversación muy desagradable. Omura se rió entre dientes sin alegría. Sí, fue un poco desagradable para todos nosotros, y casi nos costó la vida a algunos de nosotros. Espero que salga mejor en esta historia. Mientras Naruto continuaba acostado allí, su mente y cuerpo volvieron a conectarse, y ahora podía determinar por qué estaba tan caliente. Honestamente, no le sorprendió que todos hubieran decidido unirse a él, a pesar de que uno de ellos debería haber estado durmiendo en la habitación de Milla. A pesar de que en realidad no necesitaba mirar hacia abajo para determinar la razón, lo hizo de todos modos. Allí estaban, todos sus Sekirei dormían contra él. Su brazo izquierdo estaba ocupado por Musubi. Naruto no podía recordar si la había envuelto alrededor de ella cuando se habían ido a dormir, o si lo había hecho en algún momento en medio de la noche. De cualquier manera ella estaba mucho más cerca de él que la última vez. Una hazaña en sí misma considerando lo pegajoso que era el excitable Sekirei. También se sorprendió de que ella pudiera acercarse tanto sin que su pecho se interpusiera, considerando lo grande que era su busto. La morena se había enterrado directamente en su torso, y su pecho estaba literalmente aplastado contra el de él con tanta fuerza que parecían un conjunto de globos a punto de estallar. A diferencia de la última vez, donde había estado usando el pecho de Naruto como almohada, esta vez su cabeza descansaba en su hombro. Era una maravilla que el apéndice que estaba usando no hubiera me quedado dormido. Si Naruto fuera honesto, se veía bastante adorable mientras dormía. Fue el sonrojo de Musubi y Minato. Y sí, como la última vez, Musubi babeaba sobre su piel desnuda. Y, cuente las risas de todos los demás. Akitsu estaba del otro lado. Mientras que, al igual que Musubi, su brazo la había envuelto en algún momento de la noche, la mujer de las nieves estaba en una posición muy diferente a la del número 88. Debido a que Akitsu era unos centímetros más alto que Musubi, ella no podía usar su hombro como almohada. En cambio, su pecho estaba siendo empujado en parte contra su hombro y en parte contra su pecho, mientras que su cabeza descansaba en el hueco de su cuello. Naruto sintió que se estremecía levemente cuando la usuaria de hielo respiraba sobre él. Su respiración era fría como una brisa fresca de invierno. A pesar del frío que hacía, la sensación de sus exhalaciones sobre la piel desnuda de su cuello no era desagradable. A diferencia de la última vez que Naruto se había ido a dormir, Akitsu y Musubi no eran los únicos Sekirei que habían elegido participar en dormir con él. Matsu también había decidido unirse a las festividades. Al ver que Naruto se había quedado sin miembros para reclamar, las gafas que usaba Sekirei ya habían optado por dormir encima de él, lo que explicaría por qué su respiración se sentía un poco constreñida. Ella estaba tumbada directamente sobre su torso, acostada, medio fuera de él mientras continuaba durmiendo, mientras usaba su pecho como almohada. Para ser honesto, la posición no se veía tan cómoda, y Naruto no estaba muy seguro de cómo podía dormir así. Por otra parte, si ella era tan dedicada como hacker como él asumía, entonces Matsu probablemente estaba acostumbrado a dormir sentado, una posición que era incluso más incómoda que la actual. Matsu se rió entre dientes y se sonrojó levemente, asintiendo ante su suposición. Te sorprendería lo cómodos que nos sentimos cuando estamos cerca de Ashikabi. Casi siempre nos sentimos a gusto. Cuando estamos tan relajados, podemos quedarnos dormidos en casi cualquier lugar, explicó Matsu. Eso explica mucho. Fue el último miembro que Naruto encontró como el más intrigante. A diferencia de sus otros tres Sekirei, Kusano no se había acostado con él anoche, sino que se fue a la cama en la habitación de Milla. Él debería saberlo, la había arropado y leído una historia después de todo. Parecía que se había escapado de la habitación de la casera en algún momento durante la noche para dormir con él. Naruto no estaba muy seguro de cómo el pequeño duende logró hacer tal cosa. Seguramente alguien del calibre de Milla habría notado a una niña saliendo a escondidas de su habitación por la noche.
Pero entonces, tal vez Miya la había dejado ir para poder burlarse de él a la mañana siguiente acerca de corromper a los niños con sus impulsos lujuriosos. Eso sería como ella. Miya, riendo en voz baja para sí misma, realmente confirma que ese habría sido su pensamiento. Ella es una bromista, casi todo el mundo estaba pensando de alguna forma o manera. Actualmente, el pequeño rubio estaba durmiendo a los pies de su cama, vistiendo un lindo pijama naranja, de manga larga arriba y abajo, que Naruto le había comprado debido a su color. El naranja sigue siendo el color de los dioses en cuanto a está preocupado. Estaba acurrucada como un gato mientras usaba sus piernas como almohada, tomando una página del libro de Musubi mientras babeaba sobre sus piernas. Mientras su cabeza descansaba sobre él, el resto de su cuerpo estaba sobre el colchón de espuma viscoelástica de la cama. Naruto se sintió muy complacido de haber decidido ir con una cama real en lugar del futón más tradicional, y que la cama era bastante grande, tamaño queen. De lo contrario, estaba seguro de que la niña se sentiría bastante incómoda ya que se habría visto obligada a hacerlo. En realidad duerme encima de él. Como siempre, Musubi y Akitsu usaban su elección estándar de ropa de dormir. Musubi estaba en bombachos y no llevaba sujetador, como Naruto podía atestiguar fácilmente con la forma en que sus pezones se frotaban contra él. Y Akitsu llevaba una de sus camisetas, parecía una camiseta de Star Wars. Y una vez más, notó con más diversión que cualquier otra cosa, que ella no llevaba bragas. Sorprendentemente, el que él creía que era el más pervertido de su harén, vestía ropa de dormir sorprendentemente conservadora. La ropa que había elegido para dormir era un osito de peluche rosa claro semitransparente con finos tirantes finos alrededor de sus hombros. Estaba cortado a la mitad del muslo, una longitud extrañamente modesta para la pelirroja, y debajo había un conjunto estándar de sujetador blanco y bragas. Fue un toque de seducción y sus imágenes aparecieron en la pantalla para ilustrar cómo se veían durmiendo, en una palabra, divertidísimas. Parecía que prácticamente lo apilaron en medio de la noche. Por un momento, Naruto se preguntó qué debería hacer con esta situación. No era incómodo de ninguna manera, todo lo contrario, de hecho, la calidez de su sekirei que lo rodeaba era casi suficiente para volverlo a dormir. Pero al mismo tiempo, la mente de Naruto no estaba muy cómoda con la idea de dejar que su sekirei se acercara tanto. No había estado tratando de mantenerse alejado de ellos para evitar el dolor que causaría su muerte. Naruto estaba seguro de haber aprendido la lección, pero parecía que estaba equivocado. Déjalos entrar en tu corazón y te garantizo que no te arrepentirás. Las palabras de Miya de ayer resonaron en su mente, causando que los pensamientos previos del rubio se quedaran medio muertos y sus ojos se cerraran en contemplación. Así es, él ya había tomado una decisión al respecto, ¿no es así? Ya había decidido que incluso si estos lazos fueran un alivio temporal de su propia angustia, valdría la pena formarlos. Si realmente iba a seguir adelante con esto, entonces bien podría comenzar a acostumbrarse de verdad. Dejando que su rígido cuerpo se relajara, Naruto se acomodó en el cómodo abrazo de su sekirei. Decidió que podía quedarse donde estaba un poco más, al menos hasta que comenzara a salir el sol. Finalmente, el fin de toda esa angustia está a la vista. Gritó Anko, a lo que Naruto resopló, antes de que el resto de la habitación comenzara a reír. Xox. No fue hasta que el sol comenzó a brillar a través de su ventana que Naruto decidió levantarse. No queriendo despertar a su sekirei, el rubio hizo un ingenioso uso del Kawarimi no Jutsu, técnica de sustitución, para reemplazarse por Musubi, quien dormía más pesadamente de los cuatro. Después de eso, fue bastante fácil para él vestirse con un par de pantalones de chándal oscuros, una camiseta naranja sin mangas y las sandalias ninja hechas a medida que le había hecho en Francia. Después de echar un último vistazo a sus cuatro sekirei mientras se abrazan, una visión que habría hecho que los hombres menores murieran por la pérdida de sangre, el rubio salió silenciosamente de su habitación. Esa misma imagen se colocó en la pantalla para que todos la vieran. No hace falta decir que hubo pérdida de sangre. Fue fácil caminar por el pasillo sin despertar a nadie, sus pasos se hicieron en completo silencio, un pequeño cojín de chakra se canalizó hasta la planta de sus pies para evitar que el piso crujiera. Era un viejo truco, uno que había aprendido de Kakashi antes de que Tobi matara al hombre.
Al otro lado del pasillo, bajando las escaleras y pasando varios juegos de puertas de Maya Shoji, Naruto finalmente se encontró parado afuera en el patio. Miró a su alrededor por un momento. Por primera vez sus ojos estaban juzgando el lugar para ver si sería adecuado para sus propios propósitos de entrenamiento. El patio era grande, definitivamente lo suficientemente grande para que él practicara lo básico, que era realmente todo lo que planeaba hacer por el momento. Le faltaban algunas cosas, como entrenar maniquíes para práctica de tiro y maniquíes de práctica para que él golpeara, pero esos no eran necesariamente necesarios para lo que quería hacer en este momento. Siempre podía comprarlos más tarde también, si realmente descubría que los necesitaba. Los Sekirei más orientados al combate estaban comenzando a emocionarse. ¿Vamos a escuchar sobre entrenamiento ahora?, preguntó Musubi. Los ninja estaban más tranquilos, pero también estaban interesados en cómo entrena Naruto. No había mucho más en el patio aparte de lo que vio. El lugar solo sería bueno para que él practicara su taijutsu y tal vez su entrenamiento con armas, pero nada más que eso. Naruto no podría practicar el entrenamiento con los elementos o su ninjutsu. Sin embargo, eso le sentaba muy bien. Naruto no tenía ninguna intención de practicar ninjutsu al aire libre. Con los recientes avances en tecnología, y Minaka ya tiene más conocimiento de él de lo que debería. Lo último que quería Naruto era que el hombre lo viera disparar bolas de fuego y balas de viento desde su boca a través de un satélite espía. E inmediatamente, el interés de Omura y Kaseana se disparó. Alguien que pueda usar nuestros elementos con tanta libertad como nosotros. ¿Qué más puede hacer? Eran pensamientos reflejados por los demás. Cerrando los ojos, Naruto inhaló profundamente, y con su exhalación se colocó en una postura que le era tan familiar como su propio cuerpo. Kawasukumite, el kata de la rana que le había enseñado Fukusaku-sama, o Ka, como lo llamaban a menudo Naruto, y los sapos del monte Myobokusen. El estilo de lucha en sí era uno que solo podían usar aquellos que habían dominado por completo Zenin Mode. Era un estilo derivado de los sapos con el fin de utilizar el chakra senjutsu utilizado en Zenin Mode en su máximo potencial. Gracias a las increíbles mejoras físicas en velocidad, fuerza, resistencia y durabilidad mientras estaba en Zenin Mode, el sabio que utilizaba el estilo de Taijutsu Kawasukumite sería capaz de realizar hazañas increíbles, que incluían cosas como saltar grandes distancias. La emoción de Musubi es visible, desde las estrellas en sus ojos, a sus puños apretados, a sus saltos en su asiento mientras se ríe. Minato tuvo que sentarse en su regazo para calmarla lo suficiente como para dejar que el libro continuara. Quizás la mayor habilidad de este estilo de taijutsu, sin embargo, era la habilidad del sabio de extender el chakra senjutsu fuera de su cuerpo y manejarlo como una extensión de su yo. Cuando se usa Kawasukumite, la energía natural utilizada por el practicante para crear el chakra senjutsu también encapsula al usuario como un aura de energía natural. Esta aura puede actuar como una extensión de su cuerpo y no puede ser vista por nadie más que aquellos que han entrenado en Senjutsu. Al utilizar el aura, el usuario puede ampliar el alcance y la fuerza de sus ataques físicos. En otras palabras, los golpes que aparentemente fallarían o normalmente fallarían, realmente harán contacto con su objetivo. Incluso un golpe de alguien que utilizaba tanto el chakra Kawasukumite como el chakra Senjutsu era a menudo un golpe debilitante, ya sea paralizando o matando a un oponente. Por el momento, Naruto no estaba manejando el legendario chakra Senjutsu de Zenin Mode, simplemente practicaba las formas que le había enseñado Fukusaku-sama después de aprender a manejar correctamente el chakra Senjutsu. No necesitaba usar Zenin Mode en este momento, simplemente deseaba recuperar la habilidad que había sido capaz de aplicar mientras usaba el Kawasukumite. La pelea contra Yomi le había mostrado a Naruto cuánto había perdido debido a su inactividad y falta de oponentes fuertes. Si bien podría tener más poder que nunca durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi, sus habilidades en lo que respecta al combate obviamente se habían oxidado. Naruto se escondió bajo las feroces miradas de los ninjas adultos en la habitación. Sabe que le gritarán más tarde por la falta de entrenamiento de su propio libro. Hinata suspira y consuela a la pobre ninja rubia.
Naruto se promete a sí mismo que nunca se saltará el entrenamiento por ningún motivo. Era hora de eliminar ese óxido. Aunque a Naruto le quedó claro tan pronto como comenzó su Kana, que sus habilidades estaban oxidadas por tantos miles de años de desuso, los movimientos en sí todavía le resultaban familiares. Su cuerpo podía saber fácilmente cuando estaba haciendo algo mal simplemente por cómo se sentían sus posturas y movimientos, lo que le permitía hacer las correcciones adecuadas. Fue como volver a aprender a andar en bicicleta después de no haberlo hecho durante mucho tiempo, o retomar un deporte después de regresar de rehabilitación debido a una lesión casi debilitante. Si bien no era ni de lejos tan talentoso en el estilo como lo fue antes, los movimientos estaban ahí y sería mucho más fácil para él volver a aprender la segunda vez. No debería haber necesitado una segunda vez. Resopló Tsunade, molesto porque descuidó su entrenamiento con el acuerdo de los demás. Se dejó llevar por el flujo del estilo, aumentando y disminuyendo tanto el ritmo como la potencia según fuera necesario. Naruto no usó chakra, no para esto. No tenía necesidad de aumentar su velocidad o poder de ataque, solo necesitaba familiarizarse con el estilo. Una vez que recuperara su filo, entonces podría trabajar para aumentar la nitidez de ese filo. Una hora en su práctica y el rubio comenzó a sentirse lo suficientemente cómodo en el estilo que podía dejar que su mente divagara. Él sabría cuando estaba haciendo algo mal, su cuerpo le diría: "Eso es realmente impresionante, Naruto", dijo Kakashi. Hasta donde yo sé, la única persona que conozco que puede hacerlo fácilmente es Gai. Dejó que sus pensamientos se trasladaran a la sesión de estrategia que había tenido con Matsu anoche. Había aprendido bastante sobre Sekirei, de dónde venían, cómo Hiroto Minaka los encontró y logró crear en tan poco tiempo, la primera formación del escuadrón de disciplina, Takeito, y el plan ese que se había creado para proteger la isla Kamikura durante la invasión del ejército no afiliado. Sí, Naruto había aprendido bastante, e incluso un poco más que eso. Desafortunadamente, Naruto todavía no sabía mucho sobre Sekirei en general, más allá de lo que ganó anoche y lo que ya sabía. Por ejemplo, todavía no sabía nada sobre el vínculo que forman los Sekirei con su Ashikabi, ni cómo se formó, por qué lo formaron o cómo era posible que dos especies aparentemente completamente separadas formaran tal vínculo en primer lugar. Cuando le preguntó al respecto, todo lo que Matsu hizo fue darle esa mirada en blanco como si no hubiera entendido ni una sola palabra de lo que le dijo. Kiba se rió ante la idea de que Matsu no supiera la respuesta. Aún así, al menos Naruto tenía una mejor comprensión de Sekirei en general. La fisiología de un Sekirei era, de hecho, sorprendentemente similar a la de los humanos. Por supuesto, eso era bastante obvio al mirarlos, incluso Naruto no sería capaz de distinguir a un Sekirei de un humano a primera vista. Sin embargo, aunque los Sekirei eran muy similares a los humanos, también eran muy diferentes. Todos los Sekirei poseían mayores habilidades físicas que las de un humano, incluso al comparar a un Sekirei con los shinobi de su época, tenían un mayor potencial y poder en bruto. Bueno, en su mayor parte. Por lo que Naruto había visto hasta ahora, todos los Sekirei estaban por encima del Jounin promedio cuando se trataba de poder bruto, y algunos estaban por encima del poder de un Kage, pero no todos lo estaban. Eso es realmente interesante si lo piensas. De hecho, me pregunto cómo se compararían nuestros grupos entre sí. Dijo Sakura. Sé que los más fuertes entre nosotros aquí son Tsunade, Kakashi y Naruto, pero me pregunto exactamente dónde estamos todos. Estoy bastante seguro de que Naruto en esta historia está por encima de todos nosotros, dada su edad, pero lo haría. Será interesante ver cuán poderosos somos realmente en comparación. Para dejar las cosas más claras, Matsu era bastante débil en cuanto al poder, ubicándose en lo que esperaría de alguien del calibre de Hinata. Incluso entonces Matsu no era un especialista en combate y no podía obtener la habilidad bruta necesaria para igualar a Hinata. Yomi, por otro lado, el Sekirei con el que había luchado, tenía aproximadamente la misma cantidad de poder que tenía Kakashi. Antes de su muerte, Kakashi había sido un ninja de rango S, un rango al que solo unos pocos llegaban. Los ninjas de rango S eran aquellos que eran lo suficientemente fuertes como para ser considerados nivel de Kage pero no eran de Kage.
En términos de poder, Kakashi habría estado en el extremo inferior de la encuesta de tótems en el ranking de Kage. No había tenido tanto chakra gracias a su Sharingan, pero lo había compensado con su increíble talento y habilidad. Estos dos eran lo que Naruto llamaría Sekirei promedio. Yomi podría haber tenido algo de poder. Kakashi, la sonrisa de ojos orgullosos se convirtió en un puchero deprimente por cómo su poder era considerado promedio entre los Sekirei. Él estuvo de acuerdo en que su yo libro y él mismo eran ambos de rango S de gama baja. En comparación, Musubi tenía mucho poder en bruto para ella, más que muchos de los Sekirei que había conocido hasta ahora. De hecho, por el momento, la única Sekirei que conocía que tenía más poder que ella era Umura/Kagari, Akitsu y Miya. Ella estaba muy por encima del Jounin promedio en términos de potencia bruta, y con entrenamiento podría volverse aún más poderosa. Kagari y Akitsu eran incluso más fuertes que el luchador, tanto en términos de poder como de habilidad. Naruto no estaba muy seguro de dónde los colocaría en la balanza al compararlos con el ninja con el que había luchado, pero tenían más poder que el Sandaime Raikage, un pensamiento aterrador. Miya estaba en una clase propia. Naruto dudaba mucho que hubiera otro Sekirei con tanto poder como ella. Lo que él consideraba algo muy bueno. Lo último que quería el rubio era terminar peleando contra alguien con tanto poder en bruto, especialmente si tenían la habilidad para respaldarlo. Miya se sonrojó mientras se cubría la cara con un abanico. Para él, descubrir fácilmente su fuerza fue nada menos que asombroso. Incluso entre su propio rebaño, los únicos que realmente conocían su fuerza eran solo los números del 2 al 5. Sin embargo, aunque Sekirei estaba muy por encima del poder incluso de los humanos de su época, había una serie de similitudes además de la apariencia. Sus órganos, por ejemplo. La comparación del cuerpo humano con el cuerpo de un Sekirei mostraría que los dos eran idénticos en todos los aspectos posibles. Órganos, estructura ósea, músculos, funciones corporales. Claro, los órganos eran un poco más duros, los huesos un poco más densos y los músculos un poco más fuertes, pero la estructura era la misma. También tenían los mismos requisitos necesarios para mantener sus cuerpos funcionando a niveles óptimos. Todavía necesitaban comer, beber agua y respirar aire. Todo era posible para Sekirei reproducirse con una Hashikawa, algo que Matsu había estado muy entusiasmado por contarle. Naruto no estaba muy seguro de que eso fuera algo bueno. Tanto Minato como Naruto comenzaron a sonrojarse masivamente ante la idea de tener hijos. Hinata, por otro lado, tuvo que limpiarse una pequeña hemorragia nasal ante la idea de tener hijos, con Naruto por supuesto. Estas fueron las principales similitudes entre un humano y un Sekirei. Sin embargo, había una parte de un Sekirei que ningún humano tenía que era muy importante para su fisiología. El Sekirei Core. Naruto no sabía mucho sobre el núcleo. Matsu no le diría. Todo lo que sabía era que el Sekirei Core estaba atado al Sekirei Crest en su espalda, y que un Sekirei que perdiera su núcleo dejaría de funcionar. A pesar de que Matsu no le había dicho mucho, Naruto había podido desarrollar su propia teoría sobre lo que era un Sekirei Core. Usando su propia red de chakras como comparación, Naruto estaba seguro de que el núcleo era similar en el sentido de que era la fuente del poder de Sekirei. Fue a través de este núcleo que pudieron extraer su propio poder interior y utilizarlo para realizar las increíbles hazañas de fuerza y manipulación elemental que había visto hasta ahora. También teorizó que era el núcleo que se basaba en el poder de su Hashikawa cuando se besaban, y la cresta en su espalda era el símbolo que ganaban cuando se unían a su Hashikawa. Al menos, eso es lo que había obtenido de la explicación. Podría estar equivocado o le podrían faltar piezas. De hecho, Naruto estaba seguro de que su teoría era demasiado simple. ¿Un Naruto que realmente usa su cabeza?, preguntó Anko. ¿Se está acabando el mundo? También había podido llegar a una teoría muy básica sobre lo que hacía a una Hashikawa. La respuesta fue tan simple como básica. Chakra. Todos los humanos tenían chakra, y era el chakra que un Sekirei extraía de su Hashikawa cuando formaba un vínculo o usaba sus noritos. Por lo tanto, era lógico pensar que el chakra tenía algo que ver con lo que hacía a un humano una Hashikawa. Por supuesto, Naruto no sabía muy bien cómo se relacionaba el chakra con el Hashikawa.
Podría haber sido algo tan simple como si tuvieran más chakra, e incluso tenían la capacidad de usarlo si estaban entrenados adecuadamente. Era una teoría plausible, lo sabía, y tendría sentido que todavía hubiera algunos humanos que pudieran usar el chakra. Pero todavía tenía que poner realmente a prueba esa teoría. En ese momento, el sol finalmente se había levantado sobre el horizonte, y Naruto había sudado bastante. Su camisa estaba pegada a su cuerpo ahora, y sus pantalones comenzaban a frotarse incómodamente contra él. Pequeñas gotas de líquido salado volaban de su forma con cada movimiento que hacía, cada patada, cada puñetazo, cada salto y cada maniobra provocaban que pequeñas motas de agua salieran volando de él. Debe haber estado trabajando durante al menos 2 o 3 horas, sus músculos actualmente no mejorados estaban comenzando a doler. ¿2 o 3 horas sin parar? ¿Cuánta resistencia tienen los ninjas?, preguntó Minato. Pensó que no había forma de que pudiera hacer eso durante más de 30 minutos seguidos, si tenía suerte. Bueno, para el resto de nosotros eso es en realidad un entrenamiento normal. Desafortunadamente con la resistencia de Naruto, eso podría considerarse un calentamiento, respondió Kakashi. Podía ir sin parar durante al menos 5 horas en un buen día de entrenamiento antes de empezar a cansarse. Un ruidoso y lleno de alegría esqueje. El ruido sacó a Naruto de sus pensamientos y sus movimientos. Parpadeando, el shinobi rubio se volvió para ver que todos sus Sekirei, Miya y Usume estaban despiertos y mirándolo. Akitsu lo estaba mirando con la misma expresión en blanco en su rostro de siempre, aunque tenía un ligero rubor en sus mejillas. Su Sekirei más pequeña lo estaba mirando con emoción, sus ojos muy abiertos y sin parpadear mientras lo miraba mientras hacía un hiri. Ruido. Usume lo estaba mirando con sorpresa, con la boca ligeramente entreabierta mientras parpadeaba con una expresión estúpida en su rostro. Mientras que al principio Naruto pensó que podría haber sido Kusano quien había hablado, esa creencia fue arrojada por el desagüe cuando vio a Musubi. La luchadora cuerpo a cuerpo de su grupo estaba sosteniendo sus manos debajo de su barbilla mientras lo miraba con estrellas en sus ojos. Los hombros de la niña estaban literalmente temblando de emoción, y Naruto estaba preocupado de que los pobres pudieran sufrir un ataque si no se calmaba. La emoción de Musubi comenzó a aumentar de nuevo, mientras Minato trataba de calmarla. Literalmente estaba vibrando en su asiento, en el que Minato todavía estaba sentado en su regazo. Por supuesto, los movimientos espásticos de Musubi no eran la acción más extraña que estaba tomando su Sekirei. Matsu remató eso, con la forma en que sus lentes brillaban siniestramente a la luz de la mañana, esa espeluznante sonrisa pervertida en su rostro y el viejo pervertido riendo junto con los movimientos de agarre que estaban haciendo sus manos. Era como mirar a una mujer Jiraiya, y eso era todo tipo de escalofríos. Por supuesto, incluso el nivel de rareza de Matsu no fue suficiente para mantener su atención por mucho tiempo. No ante la expresión que le estaba dando el ser más poderoso que conocía además de él. Fue la mirada de Miya lo que más llamó la atención de Naruto. Tenía los 2 ojos abiertos y lo estudiaba como una especie de rata de laboratorio que acababa de hacer algo increíblemente sorprendente. Los ojos que poseía eran agudos, la mirada de una guerrera extremadamente hábil mientras estudiaban e intentaban romper el estilo que estaba usando. Aunque estaba claro que a ella le costaba analizar su taijutsu, no es que tal cosa le sorprendiera. Este estilo fue diseñado y hecho específicamente para usar con el chakra senjutsu, y aunque también podría ser increíblemente efectivo si mejoraba su desempeño con chakra, solo no parecía mucho. Tsunade sonrió, sabiendo cuán poderoso era el estilo de taijutsu de Rana, habiendo peleado con Jiraiya varias veces en su pasado. Al menos, no para aquellos que no están entrenados en combate. Si bien estaba claro que Miya no pudo determinar cómo funcionaba su estilo, igualmente claro fue que lo reconoció como mortal. No habría esperado nada menos del primer Sekirei que despertara de la hibernación. Poniendo una sonrisa, Naruto decidió que había entrenado suficiente por ahora, y caminó hacia el porche en el que todos estaban parados. Buenos días chicos, chicas, parece que el pedestal usa las voces reales de los personajes cuando están en una conversación. Interesante, dijo Kiba. Los demás asintieron con la cabeza.
corrigió, luego parpadeó cuando miró a Musubi y notó que la chica estaba empezando a ponerse roja. ¿De verdad estaba tan atrapada en su emoción que se había olvidado de respirar? Respira, Musubi-chan, le dijo. Respira hondo, inhala y exhala, no queremos que te desmayes. Musubi comenzó a obedecer el libro de Naruto ya que tampoco respiraba su emoción. Fue casi divertido ver cómo la chica hizo lo que se le sugirió, tomando una gran bocanada de aire, antes de soltarlo en una gran ráfaga, luego repitiendo. Aún así, la niña no tardó en recuperarse de su falta de oxígeno, y cuando lo hizo, la niña prácticamente estalló. Naruto-sama. Gritó mientras corría directamente frente a él con destellos en sus ojos. Eso fue increíble, tienes que entrenar conmigo. Naruto le dio a la chica una sonrisa fácil y comenzó a reír un poco. Realmente, esta chica era como una extraña combinación entre él y Rogue cuando eran más jóvenes. Solo se alegraba de que esta chica aún no hubiera encontrado su propia palabra clave o comenzara a usar spandex verde y hablar sobre las llamas de la juventud. Por supuesto, parecía abrazar el amor, pero eso no era tan malo como escuchar a dos hombres adultos gritando sobre su juventud a todo pulmón y los genjutsu del atardecer. Tengo que estar agradecido por las pequeñas cosas de la vida. Una escena apareció en la pantalla de Rogue y Midgui haciendo exactamente eso junto con el genjutsu de Sunset of Youth. Los ninja rápidamente voltearon la cabeza, pero los Sekirei quedaron expuestos a la visión. Curiosamente, solo Musubi parecía ser inmune a él. Parecía disfrutar de la escena que se mostraba. Tal vez cuando vuelva a estar en forma, sugirió Naruto, haciendo una mueca de dolor mientras cambiaba el peso de su pie izquierdo al derecho. Sí, definitivamente estaba fuera de forma. Sin duda, fue solo gracias a su chakra maldito que su cuerpo retuvo sus músculos y no se había atrofiado. Sin embargo, incluso si sus músculos no habían disminuido en lo más mínimo, estaba claro que ya no estaban acostumbrados a ser usados de esa manera. Se necesitaría bastante trabajo para recuperar la destreza que tenían en el pasado. Oh hombre, solo mira esos músculos duros en ese cuerpo caliente y sudoroso, se rió Matsu perversamente mientras sus manos se levantaban y sus dedos comenzaban a moverse. Era una acción que había visto hacer a Jiraiya muchas veces, y una que, aunque inquietante, Naruto hizo todo lo posible por ignorar. Matsu tiene muchas ganas de investigar un poco con Naruto-tan. Indique las palmas de la cara y las risitas silenciosas. Usume miró a la pelirroja a su lado, antes de negar con la cabeza y girar una sonrisa hacia Naruto. Jeje, ese fue todo el espectáculo que hiciste, hermano, le dijo. Aunque me pareció un poco extraño, admitió la niña con una inclinación de cabeza. Naruto se encogió de hombros. Me imagino que probablemente le parecerá extraño a la mayoría de la gente. Ese estilo de lucha es muy diferente a cualquier otra forma que veas en este mundo, y ya que soy el único practicante del estilo ahora, es un estilo de lo más inusual, intervino Miya mientras continuaba mirándolo. ¿Es autodidacta? No, dijo Naruto, sacudiendo la cabeza mientras su mente regresaba al pasado. Ese estilo me lo enseñó uno de mis senseis hace varios años. Fukusaku-sama era un hombre muy poderoso, y estaba tan en sintonía con la naturaleza que creó este estilo en un esfuerzo por convertirse en uno. Con eso. Fue tanto una mentira cuidadosamente elaborada como la verdad. Fukusaku-sama había creado el estilo y él era poderoso, sin embargo, no era humano y el estilo había sido creado para complementar sus habilidades con el chakra senjutsu, no al revés. Naruto no estaba listo para decirle a nadie la verdad sobre su pasado, y dudaba que lo estuviera por algún tiempo. El Sekirei gimió levemente. Se están interesando más en el libro de Naruto. Debe haber sido muy importante para Uzumaki-kun, por la forma en que hablas de él, señaló Miya, su mirada crítica dejándola por una de sus sonrisas amables. Lo estaba, admitió Naruto, dejando sus propios buenos recuerdos de su tiempo en el monte Myoboku entrenando con los sapos. No había vuelto allí desde que Gamakichi había muerto. Sacudiendo la cabeza, el rubio miró a Miya y continuó hablando. Fukusaku-sama era una de las personas más fuertes que conocía, lo cual es decir algo porque era muy viejo, como realmente viejo.
Cuando Miya se llevó una mano a la boca y comenzó a reír, y Usume comenzó a reírse, Naruto miró a Musubi para ver que la chica se veía un poco deprimida, sus hombros se hundieron mientras miraba al suelo. Sin duda, era triste que no quisiera entrenar con ella. Y señalar su culpa. Dijo Sakura. Cuando el Sekirei la miró, ella respondió que él odia hacer que la gente se enoje y trata de hacer felices a todos. Musubi-chan, dijo, haciendo que la chica mirara hacia arriba. ¿Qué tal si me das un mes para ponerme en forma y luego podemos tener nuestro entrenamiento? Ofreció calculando distraídamente cuánto tiempo le tomaría a su cuerpo recuperar su filo de luchador. Inicialmente, no le tomó mucho tiempo aprender el Kawasu Kumite, alrededor de 3 días en total. Sin embargo, esa no era la única habilidad en la que Naruto necesitaba trabajar. Había una serie de otras habilidades, incluido el estilo de lucha que normalmente usaba, que había sido desarrollado por él y Jiraiya que necesitaría volver a aprender, sin incluir las modificaciones que había hecho al estilo durante la guerra. En total, sintió que le tomaría un mes a su cuerpo recuperar al menos parte de la ventaja que había perdido. Ok. Musubi dijo con una sonrisa brillante, antes de levantar el puño en el aire y cantar triunfalmente. No puedo esperar a mi pelea contigo, Naruto-sama. Le dijo ella con entusiasmo, sus ojos brillando ante la perspectiva de un combate con su Ashikabi. Naruto suspiró, antes de poner una sonrisa de resignación. Estoy seguro de que no puedes, le dijo. Xox. Naruto sonrió feliz mientras le daba los toques finales al desayuno que estaba haciendo, un desayuno japonés más tradicional de arroz al vapor, sopa de miso con tofu, cebollas verdes picadas, algas wakame y pasteles de pescado, natto que había sido ligeramente sazonado con salsa de soja, nori bañadas en salsa de soja y enrolladas con un poco de arroz, tamagoyaki y salmón salado a la parrilla. Fue un desayuno bastante abundante, suficiente para alimentar a un pequeño ejército de Akamichi. Teniendo en cuenta cuánto comió su Sekirei y el hecho de que se estaba muriendo de hambre por su ejercicio solo 1 hora antes, Naruto predijo que esta comida se acabaría en 1 hora. ¿Quieres ayudarme a llevar los platos a la mesa, Q? Preguntó Naruto mientras miraba al pequeño rubio que había exigido, que lo ayudara a preparar el desayuno. No había dejado que la pequeña Sekirei hiciera mucho, es decir, porque no solo era tan pequeña, sino también porque era demasiado joven para usar algunos de los equipos de manera responsable. Lo último que necesitaba era que la niña se cortara con uno de los cuchillos para pelar o picar verduras. Kusano hizo un puchero lindo por no poder ayudar a cocinar. Incluso sus mejillas se hincharon con enojo. Fue absolutamente adorable. Eso no significaba que no dejara que la chica hiciera nada para ayudar. Naruto se las había arreglado para encontrar un taburete para que la niña lo usara para poder lavar las verduras que cortaba. Afortunadamente, eso pareció ser suficiente para el pequeño duende. Desde el incidente con Matsu, el rubio se había vuelto bastante temeroso de la planta de dientes de Sekireis. La niña tenía un par de molares mediocres. Kusano lo miró con una sonrisa radiante que solo ella y Musubi, el niño de su harén, podrían esperar producir, y asintió con la cabeza. Kai. Dijo, tomando el plato de nori que Naruto le ofreció. Cuando la niña comenzó a caminar hacia la sala de estar, Naruto agarró la bandeja con los tazones de sopa de miso y miró al otro Sekirei en la habitación con él. Como siempre, Akitsu actuó como su sombra silenciosa, de pie detrás de él como lo hacía a menudo. A estas alturas se había acostumbrado bastante a las formas extrañas de los usuarios de hielo, incluso había comenzado a encontrar su presencia algo reconfortante. ¿Te importaría dejar esto en la mesa, Akitsu-chan? Preguntó, tendiéndole la bandeja de sopa. Akitsu asintió y con la misma lentitud extendió las manos para tomar la bandeja de sopa. Sí, dijo, sosteniendo suavemente la bandeja mientras se daba la vuelta y comenzaba su lento camino hacia la sala de estar. Decidiendo que podía tomar el resto de una vez, Naruto agarró el resto de la comida él mismo, usando su increíble sentido del equilibrio, así como una pequeña aplicación de chakra, para evitar que todo cayera cuando comenzó a seguir a la pareja. La pantalla mostraba la imagen de Naruto trayendo toda la comida. Se veía bastante ridículo.
Probablemente se veía ridículo, pensó Naruto con un bufido, balanceando 6 platos vacíos en su mano izquierda y 6 tazones de arroz vacíos apilados encima, la bandeja de salmón asado en su derecha, 6 tazones de sopa de miso a lo largo de su brazo izquierdo con el tazones más pequeños de Norito en cada dedo y un tazón grande de arroz al vapor en su cabeza. Mientras caminaba hacia la sala de estar donde Kusano acababa de ponerle el plato de comida que tenía en el centro de la mesa, Usume se giró para mirarlo y se tapó la boca para contener la risa. Parecía que a ella también le parecía gracioso. ¿Ves algo que te divierta, Usume?, preguntó Naruto mientras comenzaba a dejar los platos en sus manos. Para cuando entró por completo en la habitación, Akitsu acababa de colocar su bandeja sobre la mesa y ahora estaba en el proceso de colocarlos en los lugares donde los demás comerían. Como siempre, su proceso fue lento, consistiendo en mirar fijamente el plato durante unos segundos, antes de decidir en qué lugar se colocaría el plato y colocarlo allí con más cuidado. Para nada, dijo Usume con una sonrisa, sus hombros temblando levemente de alegría. No pude evitar notar lo bueno que eres haciendo las cosas en la casa. Cocinar, limpiar, poner la mesa, incluso puedes traer todos los platos mientras los balanceas mientras caminas. Ella marcó todos sus logros en sus dedos. Serías un gran marido de casa. Sakura y Kiba soltaron un bufido. No podían verlo como un ama de casa. Anko se reía en la mano de Kakashi ya que le había tapado la boca antes de que terminara el párrafo. Bueno, gracias por eso, respondió Naruto con un ligero sarcasmo mientras ponía su plato frente a ella. Me hace sentir tan cálido y confuso saber que piensas eso. Solo estoy tratando de mantener el ánimo, respondió Usume con una sonrisa. El rubio puso los ojos en blanco antes de decidir que no iba a dejar que la estrella con Sekirei se riera por última vez. Solo recuerda, Usume, dijo mientras se levantaba y la miraba con una sonrisa brillante. No debes burlarte de la persona que prepara tu comida. Nunca se sabe lo que le puede hacer la próxima vez que cocine para ti. Todos en la habitación se echaron a reír. Todos están llegando a disfrutar realmente de las bromas entre Naruto y Usume /Milla. Especialmente los ninja regresan. Usume parpadeó cuando Naruto comenzó a alejarse. Espera. No te refieres a eso, ¿verdad, hermano? Solo estaba bromeando. Ella gritó detrás de él, haciendo que Naruto se riera entre dientes mientras caminaba hacia el patio donde se podían escuchar los sonidos de intensos combates. Esa chica era 1000 años demasiado pronto para vencerlo cuando se trataba de bromas y juegos de palabras de cualquier tipo. Oh, cómo había extrañado meterse con los demás. Cuando Naruto entró en la terraza que daba al patio, Naruto miró el combate que ahora estaba teniendo lugar allí. Después de terminar sus katas, Musubi y Miya ocuparon el espacio para su propio entrenamiento mientras él preparaba el desayuno. Aunque sería mucho más exacto decir que Miya estaba entrenando a Musubi, la lavandera ni siquiera parecía que lo estuviera intentando mientras luchaba contra el entusiasta luchador. Las imágenes del mástil comenzaron a reproducirse mientras el libro continuaba. El ninja hizo una mueca en algunos puntos donde Musubi se dejó completamente abierta y fue golpeada un par de veces con la espada envainada de Miya. Naruto se tomó un segundo para ver a la pareja peleando. Fue impresionante ver la diferencia en la lucha de Musubi desde la última vez que la había visto. Aunque todavía no se acercaba al nivel de talento de Miya, la chica estaba mejorando a pasos agigantados. Observó mientras pasaban por una secuencia particular que debían haber estado practicando durante algún tiempo. Con solo un paso, Miya saltó en el aire, su espada todavía envainada sostenida sobre su cabeza. Abajo, los pies de Musubi cambiaron a una postura más sólida y sus manos se levantaron en preparación para su próximo movimiento. Naruto podía ver fácilmente lo que estaban tratando de hacer, tan fácilmente como podía ver que Musubi no sería capaz de atrapar la espada como estaba intentando. Puede que tenga la velocidad, pero todavía no tenía los reflejos para cronometrar sus reacciones con tanta precisión. Al igual que Naruto había predicho, Miya bajó y blandió su espada mientras Musubi levantaba las manos y las aplaudía. Las manos fallaron el arma enfundada por un buen margen, al menos varios centímetros, y continuaron golpeando a la niña en la cabeza. Musubi hizo una mueca al ver que su yo libro se clavaba en la cabeza.
Se frotó la cabeza sabiendo muy bien cómo se sentía eso. ¡Ay! Musubi gritó mientras sus manos iban a sostener tiernamente su cabeza, donde Naruto pudo ver un gran bulto que comenzaba a crecer en ella. Mientras se frotaba la cabeza, Miya le dio a la excitable Sekirei una sonrisa gentil, moviendo su espada envainada de regreso a su posición habitual de ser sostenida a su lado. ¿Por qué no nos detenemos por ahora y tomamos un descanso?, sugirió, sus ojos moviéndose hacia donde Naruto todavía los estaba mirando. Parece que Uzumaki-kun ha terminado de preparar el desayuno de todos modos. Ah. Naruto-sama. Musubi se volvió hacia él, moviendo las manos hasta que quedaron entrelazadas frente a ella de tal manera que empujaron sus pechos hacia arriba. Hola. Naruto negó con la cabeza, si no fuera por el hecho de que conocía tan bien a la chica, habría estado seguro de que lo estaba haciendo a propósito. Sin embargo, el tipo de puño era demasiado ingenuo para hacer algo como juntar su pecho para atraerlo a propósito, eso era más algo que él esperaría de Matsu. Matsu se rió entre dientes, diciendo que no lo iba a negar. Musubi-chan, Miya-chan, saludó a la pareja, antes de centrar la mayor parte de su atención en su propio Sekirei. Aparte del bulto en la cabeza, que ahora había crecido hasta el tamaño de un huevo de gallina, tenía varios rasguños y magulladuras en el lugar donde había tropezado o golpeado. Su ropa también se había ensuciado, con numerosas marcas de rosaduras por todas partes y grandes manchas de sudor que pegaban la ropa a su cuerpo. Parece que nuestra muy capaz casera te ha estado trabajando duro. Después del desayuno tendrás que darte un baño. Kai. Musubi respondió al rubio, antes de volverse hacia Miya y hacerle una reverencia a la mujer. Muchas gracias por el combate, dijo con una sonrisa brillante. Espero con ansias el próximo. Miya se llevó la mano libre a la boca y se rió. Yo también, respondió con gracia, luego comenzó a moverse. Ahora vamos, es hora de desayunar. Te prepararé un baño después de las salas. Kai. Naruto debió haber estado observando el entrenamiento de Musubi y Miya por más tiempo de lo que se había imaginado. Cuando él y las dos mujeres entraron a la sala, Matsu ya estaba allí, sentada junto a Usume en la mesa con las manos en su regazo. Usume y Kusano deben haberse aburrido esperándolos, porque los dos se estaban haciendo muecas el uno al otro. Sacudiendo la cabeza, el rubio se adentró más en la habitación con Miya y Musubi siguiéndolo. Para el disfrute de todos, la pantalla mostró la competencia de hacer caras que estaban teniendo Usume y Kusano. Miya comenzó con una sonrisa en su rostro mientras veía al Sekirei de la camiseta estrella agarrar sus mejillas y estirarlas mientras sacaba la lengua. Parece que ustedes dos se están divirtiendo hoy, dijo, sentándose en su lugar en la mesa. Jeje, se rió Usume mientras se frotaba la nuca. Solo estaba tratando de evitar que Ku se comiera la comida. Ya sabes, porque yo soy responsable así. Era evidente que, si bien Kusano probablemente no sabía lo que significaba responsable, había entendido claramente el pequeño golpe en contra de sus intentos de comer la comida. Su rostro adoptó un puchero muy infantil mientras miraba a la joven tetona, un fuerte flug. Sonido escapando de su garganta. Las palabras Usume y Maduro nunca deben estar en el mismo párrafo, y mucho menos en la misma oración. Dijo Miya, sonriendo. El día que Usume-chan comience a actuar de manera responsable es el día en que los cerdos finalmente aprenderán a volar, dijo Naruto mientras se sentaba junto a Kitsu y Kusano. Casi tan pronto como lo hizo, el leve traqueteo de las cadenas de Akitsu lo saludó mientras ella se movía en su asiento para poder seguir mirándolo. Al otro lado de la mesa, Usume hizo una mueca juguetón ante el golpe a su inmadurez habitual. Ay, hermano. Eso fue un poco duro, ¿no crees? Preguntó, sacando el labio inferior mientras miraba al rubio. No en lo más mínimo, respondió Naruto mientras tomaba el plato de Kusano y la llenaba con algo de comida. La chica verde le sonrió y, con cuchara y tenedor en sus manos, comenzó a masticar la comida que ella y su Oni-chan preparaban. En la cabecera de la mesa, Miya se llevó una mano a la boca y se rió, mientras Usume resoplaba y volvía la cabeza hacia el otro lado. Parece que tu yo del libro se ha relajado un poco, Naruto-kun. Dijo Hinata. Los demás también se dieron cuenta. Supongo que eso significa que la calidad de las bromas también aumentará. Kiba mencionó. Así como las eventuales bromas.
Matsu decidió divertirse mientras se reía con su risa de viejo junto a Usume. ¿Garra soy, Naruto-tan? Preguntó, sonriendo detrás de sus lentes. Pareces ser mucho menos reservado de lo que has sido desde que llegaste a Shinto Teito. ¿Y lo sabrías cómo? Preguntó Naruto, antes de parpadear sorprendido como si acabara de darse cuenta de la respuesta a su propia pregunta. Oh, espera, olvidé que Matsu-san es un mirón. La cantidad de risitas provenientes de Miya aumentó cuando Matsu resopló e infló las mejillas de una manera infantil. No está espiando. Ella se quejó, cruzando los brazos debajo del pecho. Se llama ojo del cerebro electrónico. Y no empieces con esto también, Naruto-tan. Ya tengo suficientes problemas para lidiar con Miya-tan. Oh, Dios, se rió Miya, sus ojos se cerraron con arrugas mientras sonreía agradablemente. Pido disculpas, Matsu-san, no tenía idea de que sintieras que tu mirada furtiva era tan especial. Matsu resopló mientras Naruto y Miya se reían a costa de los pelirrojos. «Oh», murmuró Usume en voz baja mientras veía al rubio y la lavanda reír. Esos dos que realmente se llevan bien no parece que sea un buen augurio para ninguno de nosotros. ¿Qué fue eso, Usume-san? Preguntó Miya, sonriéndole a la morena con una aura ligeramente oscurecida. Nada, Miya, tartamudeó Usume, con los ojos muy abiertos por el miedo. No dije nada, ¿me escuchaste decir algo? No, no se dijo nada malo sobre ti o el hermano de aquí, jeje. Mientras Usume soltaba su risa nerviosa, Miya continuó mirando a la otra Sekirei y poniéndola cada vez más nerviosa. Eventualmente, sin embargo, la lavandera se volvió, aparentemente satisfecha de haber logrado asustar a la chica a pesar de que ya no estaba usando su máscara Anya gracias a Naruto. Usume, por otro lado, suspiró aliviado por bajarse tan fácilmente. Ustedes dos se están llevando demasiado bien para mis pruebas, refunfuñó Matsu, aparentemente de acuerdo con Usume mientras enfocaba su mirada infantil en los dos que habían decidido burlarse de ella, antes de señalar a Naruto. Y todavía no has respondido a mi pregunta. Bueno, técnicamente no preguntaste a uno, respondió Naruto con una sonrisa, sin embargo, cuando vio que el ojo derecho de Matsu comenzaba a temblar, se apoyó en sus manos y suspiró. Supongo que se podría decir que cambié de opinión, dijo, mirando a Miya, quien captó su mirada y sonrió. Él le dio uno un poco más débil a cambio, antes de servir a Akitsu, Musubi, Matsu y a él mismo. Me pregunto a quién le hacen una broma primero. Mira puesta es Usume o Miya. Dijo Naruto. A decir verdad, Naruto todavía no estaba seguro de todo esto. Sin embargo, después de hablar con Miya anoche, y pensar en sus palabras hasta bien entrada la noche hasta que se durmió, había decidido que al menos le daría una oportunidad a todo este vínculo Sekirei con una cosa a Shikabi. No sabía que también lo haría, ni sabía si realmente podría amarlos, pero había decidido que si existía la posibilidad de que sucediera, dejaría que sucediera. Además, no sería justo para sus chicas si no las dejaba entrar. Estaban unidas a él, así que lo menos que podía hacer por ellas era hacer un esfuerzo para dejarlas acercarse. ¿Es eso así? Preguntó Matsu, frunciendo el ceño mientras Naruto colocaba un plato de salmón frente a ella, luego llenaba el tazón de arroz. Sí, respondió Naruto, sentándose después de que terminó de servirla. He decidido darle una oportunidad a todo esto a Shikabi, lo que me recuerda, separó sus palillos con un chasquido y miró al pelirrojo con una mirada más crítica. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría comenzar a hacer perfiles de todos los Sekirei y sus Ashikabis? Preguntó, deteniendo ligeramente la atmósfera alegre de las comidas. Usume se puso rígida en su asiento y lo miró con recelo, mientras Miya se había enderezado y ahora lo miraba con los dos ojos abiertos. Musubi y Kusano tenían miradas de confusión casi idénticas, inclinando la cabeza hacia un lado mientras probablemente trataban de averiguar por qué él querría saber sobre otros Sekirei y sus Ashikabis. Incluso Akitsu había cambiado, por fin has empezado a darme un buen uso. Matsu dijo exasperadamente. Juro que a Minato también le tomó un tiempo antes de que él también lo hiciera. Demasiado tiempo. Soy un maestro en la recopilación de información. Minato se sonrojó. Matsu parpadeó y detuvo sus manos justo cuando estaba a punto de llevarse un poco de arroz a la boca.
Quitando sus palillos de su pasaje oral, miró a Naruto con un ligero ceño fruncido. Puedo entender por qué Naruto tan querría saber sobre el Sekirei, pero ¿por qué quieres saber también sobre sus Ashikabis? Conocer la personalidad del manejador así como la del Sekirei ayudará a crear estrategias más informadas. Kakashi comenzó, claramente en modo de enseñanza. Si solo conoces al Sekirei podrías ganar en una pelea, sí, pero conocer al Ashikabi también te ayudará a jugar mejores estrategias. Por lo que entiendo, si sabes cómo piensa y actúa el Ashikabi, puedes usar eso incluso en combate. Especialmente si son propensos a entrar en pánico y cometer errores. Puedes apuntar un ataque hacia ellos para forzar a un Sekirei a un lugar donde quieras que esté para un mejor ataque. Se trata de controlar el campo de batalla. El resto del ninja asiente con la cabeza, y Minato hace una nota mental para solicitar la misma información cuando regresen. Porque aparentemente algunos de los Ashikabis se han convertido en grandes jugadores en el plan Sekirei, dijo Naruto, su mente volviendo a su conversación con ese secretario del que nunca había recibido el nombre. Si el tipo para el que trabajaba, Izumi Iga, se llamaba el Ashikabi del Este, significaba que tenía que ser otro Ashikabi que hubiera ganado un título similar. También tenían que ser un oeste, un sur y un norte, y cada uno de ellos probablemente era un gran jugador en el plan Sekirei que tenía más Sekirei que el Ashikabi promedio. No sería inteligente de su parte simplemente ignorar a estas personas potencialmente peligrosas. También estaba el hecho de que necesitaría información sobre sus enemigos si iban a ganar esto. Por lo que había aprendido anoche, cada Sekirei era técnicamente un enemigo de todos los demás Sekirei. Eventualmente, todos ellos se verían obligados a luchar hasta que solo quedara un Sekirei en pie. Si quería que su Sekirei ganara, entonces necesitaría toda la información que pudiera obtener para asegurarse de que no perdieran. Y finalmente, estaba el problema con Iga. El hombre sabía más sobre él de lo que le gustaba a Naruto y, a cambio, Naruto no sabía casi nada sobre él. Ir a una reunión con un hombre que tenía todas las cartas, mientras no tenía ninguna, no era una situación inteligente. No importa cuál fue el resultado de su reunión, Naruto quería ser el que se fuera con el mejor trato. Tsunade estuvo de acuerdo con él. Estaba bien razonado. Entonces Naruto tan quiere que recopile información sobre los jugadores más grandes del plan Sekirei. Le pidió confirmación a Matsu, ajustándose las gafas mientras lo estudiaba. Sería una buena idea conocer gente así, admitió con una sonrisa. Parece que Naruto tan finalmente se está metiendo en este asunto de Sekirei. Naruto sonrió ante el cumplido de los pelirrojos, pero luego negó con la cabeza ante su respuesta. No, comenzó, sus ojos clavados en los de ella. Quiero información sobre todos los Sekirei y sus Ashikabi. Todos los que están participando en el plan Sekirei, no solo los jugadores más grandes. Si bien son en quienes quiero que te concentres al principio, sería irresponsable pasar por alto a alguien solo porque puede que no sean tan poderosos como alguien como Iga Izumi del Este. Nadie más que Naruto pareció notar la forma en que Usume se puso rígido ante el nombre, ocupado mientras lo miraban. Señaló que lo mejor para él sería hablar con Usume en un momento posterior. Sacudiendo la cabeza, se centró de nuevo en Matsu, que parecía aprensivo. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tomará? Preguntó. Bueno, Matsu miró a Miya, luego tosió nerviosamente y volvió su atención a él. Podría tomar bastante tiempo, y no estoy tan seguro de poder darte información sobre cada Sekirei que hay. Bueno, honestamente, cualquier información es mejor que ninguna información. Kakashi dice, sabiendo que ninguna información es perfecta. Naruto entrecerró los ojos, sus pupilas se movieron entre Matsu y Miya. ¿Por qué no? Preguntó con el ceño fruncido. Miya no quería que él supiera que ella era la primera Sekirei. No, no puede ser eso. Ella ya le había admitido que era una Sekirei, y tenía que saber que él era lo suficientemente inteligente como para conectar los puntos con la información que Matsu le había dado anoche. Y si ese no era el caso, entonces significaba que probablemente había más secretos que aún guardaba y que no quería revelar. Mira, confía en mí cuando digo que hay algunas cosas que es mejor no decir, le dijo Matsu, haciendo que Naruto frunciera el ceño. Su Sekirei más nueva debió haber visto esto porque se apresuró a empezar a hablar de nuevo.
Todavía puedo conseguirle la mayor parte de la información, es posible que haya algunas lagunas, explicó. Creo que al menos deberías tomar la información que ella pueda darte y luego usar tus clones para obtener el resto. Dice Sakura. Mientras no te quedes a ciegas, además de tus clones y habilidades de transformación, deberías tener una red de espías perfecta en la ciudad. Naruto asiente con la cabeza en comprensión mientras el Sekirei lanza miradas interrogantes. Mi capacidad de transformación puede transformarme literalmente en lo que quiero, ya sea un pájaro u otra persona. Si a eso le sumamos la enorme cantidad de clones que puedo crear, puedo cubrir literalmente una ciudad de ese tamaño y descubrir casi cualquier cosa. Naruto sonríe. Le sorprendería lo que puede aprender si la gente no se da cuenta de que la planta en la esquina de la habitación los está espiando. Todos los Sekirei están absolutamente sorprendidos por esta nueva información. Más Matsu que nadie. Naruto suspiró mientras seguía comiendo para darse un momento para pensar. Por un lado, realmente no le gustaba no saber todo sobre esta situación. Durante la guerra, había sido la falta de información lo que había matado a la mayoría de sus amigos, y aunque este plan Sekirei no parecía tan malo como la Cuarta Gran Guerra Shinobi, o incluso algunas de las guerras que la humanidad había librado cerca. Constantemente, perder aún significaba que estaría separado de su Sekirei. Y no sería un buen Ashikabi si permitiera que eso sucediera. Y, sin embargo, Naruto no tenía sus propios secretos. Claro, había decidido que tal vez dejar entrar a estas chicas en su vida no sería tan malo, pero eso no significaba que simplemente iba a salir y contarles cada pequeño secreto que tenía. Naruto tenía más esqueletos en su armario que todos los gobiernos del mundo juntos. Demonios, algunos de esos secretos que tenían eran incidentes que lo involucraban cuando el secreto de su existencia había sido puesto en peligro. ¿Era realmente correcto para él negarle a Miya sus secretos cuando él mismo tenía tantos? Por mucho que odiara admitirlo, la respuesta fue no, no estaba bien. Kakashi le dio a Naruto un pulgar hacia arriba por su razonamiento. Entiendo, dijo por fin, haciendo un gesto con un gesto de cabeza hacia Matsu, aunque sus ojos estaban enfocados en Miya. Mientras Matsu se desplomaba aliviada, la hermosa casera lo miraba directamente a él, y entendió claramente que sus palabras habían sido más para su beneficio que para los pelirrojos. Ella le ofreció un asentimiento y una sonrisa que él reconoció, antes de volverse hacia su nuevo Sekirei. ¿Todavía puedes conseguirme la mayoría de esos perfiles? Sí, asintió Matsu. Siempre que un Sekirei tiene alas, B recopila información sobre sus socios y la almacena en su base de datos. Eso tenía sentido, pensó Naruto para sí mismo. Si B almacena todos los datos en una Ashikabi en el momento en que alan a un Sekirei, explicaría cómo Minaka había logrado encontrar una manera de pasar el desvío que Naruto había colocado en su teléfono celular. Con la tecnología de Envy, probablemente habían podido recopilar más datos sobre él que cualquier otra persona, y al aletear a Musubi les había dado esa oportunidad para hacerlo. Hizo una mueca un poco ante ese conocimiento, preguntándose si tal vez aletear a Musubi era la razón por la que Envy lo había encontrado tan fácilmente. Esa es la suposición más probable, Naruto-tan, dijo Matsu. Entonces, ¿qué tipo de información recopilan? Preguntó Naruto. Es algo simple como sus nombres y números de teléfono, o ganan más como su edad, ocupación, lugar de residencia o incluso una biografía. ¿Y qué hay de su Sekirei? ¿Sería posible que me consiguieras una lista de sus estadísticas y poderes? Espera, Naruto-tan, interrumpió Matsu al rubio antes de que pudiera realmente empezar a ir. Parecía que el aluvión de preguntas que había estado haciendo la tomó con la guardia baja. La pelirroja tuvo que tomarse unos segundos para sí misma antes de responder a su pregunta. Honestamente, no podría decir qué tipo de información puedo darte. La base de datos que pirateé parecía contener información básica tanto sobre el Ashikabi como sobre su Sekirei. Solo dime cuáles quieres y puedo conseguirlos para ti. Como dije, los quiero a todos, le dijo Naruto. Sin embargo, quiero que comiences con cualquier Ashikabi que haya logrado pilotar más de un Sekirei. Lo más probable es que sean ellos los que hay que tener en cuenta.
Naruto no tenía idea de si volar más de un Sekirei en realidad significaba algo, si significaba que la Shikabi en cuestión tenía más chakra que la mayoría, o si era solo una suerte de sorteo. Sin embargo, tener más Sekirei bajo su ala significaba que tenían más potencia de fuego para derribarlo a él y a su Sekirei en caso de que terminen peleando. Y eso fue realmente lo más importante a saber en este caso. Naruto tenía 4 Sekirei ahora, y por lo tanto probablemente no tendría que preocuparse por Ashikabi con un solo Sekirei por un tiempo todavía. «Puedo hacer eso», dijo Matsu, asintiendo con la cabeza mientras se ajustaba las gafas. «Aunque tomará algún tiempo obtenerlos todos. Solo puedo acceder a la base de datos de Mii una vez cada pocos días, e incluso entonces es solo por unas pocas horas a la vez». El hacker parecía un poco avergonzado cuando admitió esto. «Si paso demasiado tiempo en su computadora central, pueden notarme y cambiar su seguridad». «Aún podría entrar», le aseguró a Naruto cuando frunció el ceño ante la noticia. «Pero me tomaría mucho tiempo volver a piratear su mainframe». Hizo una pausa y luego miró a Naruto con el ceño fruncido. «¿Estás seguro de que quieres todos los perfiles de Sekirei y Ashikabi?» «Sí», dijo Naruto. «Incluso los que han perdido». Naruto parpadeó, y por un momento se preguntó de qué estaba hablando antes de que sus palabras se asimilaran. Por supuesto, había Sekirei que ya había perdido. ¿No había derrotado a Yomi hace unos días durante su rescate de Kusano? Si había vencido a un Sekirei, entonces solo era seguro asumir que otros Sekirei también habían peleado y perdido. Sus pensamientos se confirmaron cuando Matsu asintió con la cabeza. «Por supuesto», dijo. «Ha habido varias batallas hasta ahora, aunque tendré que revisar la base de datos nuevamente para averiguar cuántas han sucedido recientemente». Asintiendo para sí mismo, Naruto tomó su decisión. «Todavía quiero todos los perfiles, incluso los que perdieron», le dijo, y luego inclinó la cabeza. «Además, quiero que sean lo más detallados posible. Quiero saber todo lo que puedas darme, no solo nombres, estadísticas y números, sino también las habilidades y poderes de Sekireis. Y para los Ashikabi quiero saber más que simplemente quiénes son y cuántos Sekirei han alado. Quiero un perfil completo, nombre, residencia, ocupación, antecedentes e historia, y si es posible quiero un perfil de personalidad completo». «No pide mucho, ¿verdad?», Minato dijo. Matsu bajó la cabeza, sabiendo que su Ashikabi le pedirá la misma información cuando regresen. «Está pidiendo todo lo que necesita», afirma Tsunade. «Esta información es necesaria para librar una guerra contra cualquier enemigo. El hecho de que lo esté tratando como una guerra es una ventaja. Significa que finalmente se lo está tomando en serio». «Eso es mucho que pedir, Naruto-tan», admitió Matsu mientras se veía incómodo. Sus palabras parecían haber incomodado a la mayoría de las personas en la habitación, especialmente a Osume, quien lo miraba con ojos cautelosos. «No creo que la base de datos de Mii tenga tanta información». «¿Puedes conseguirlo de todos modos?», preguntó Naruto. «Si eres capaz de hackear la base de datos de Mii, entonces debería ser bastante fácil hackear los satélites de Mii y usarlos para espiar a los Ashikabi y sus Sekirei». Matsu frunció el ceño. «Bueno, sí, pero, oye, hermano», Usume interrumpió a Matsu para que no dijera nada más mientras dirigía toda su atención hacia ella. «¿Es realmente tan importante para ti saber tanto? Quiero decir, supongo que puedo ver la necesidad de estar preparado para el Sekirei con el que puedes pelear, pero sus Ashikabi también. Sabes que va en contra de las reglas que un Sekirei matara a un Ashikabi, ¿verdad?», preguntó, y de todas las personas en la habitación, parecía ser la más incómoda. «¿Y de verdad crees que todos los que participan en el plan Sekirei van a seguir las reglas?», preguntó Naruto, frunciendo el ceño a la chica cuando la vio estremecerse. «Solo porque va en contra de las reglas no significa que la gente no lo hará. A la humanidad nunca le ha importado seguir las reglas de enfrentamiento, ni le ha importado un código de honor mientras está en combate. Tal vez a ti, Sekirei, le importe, pero de lo que he visto, la voluntad de un Ashikabi puede subvertir la de los Sekireis, y un Ashikabi es humano. No se sabe hasta dónde llegarán para ganar y reclamar su premio». Codicia era una de las cosas más despreciables de la humanidad en lo que a Naruto se refería.
Su deseo de más dinero, más prestigio, más tierras, más poder, hasta donde llegarían algunas personas, para conseguir lo que quieren, y los actos despreciables que cometerían eran ilimitados. Una vez había visto a un hombre matar a toda su familia solo para poder reclamar la herencia de un testamento que se había dividido entre él y sus hermanos. La peor parte fue que no solo había matado a los hermanos, sino también a sus familias en un esfuerzo por asegurarse de que no hubiera nadie que lo desafiara. Si la gente estuviera dispuesta a hacer eso por dinero, ¿qué estarían dispuestos a hacer con un premio que aún no conocían, pero que parecía tan lleno de promesas? Pero también a sus familias en un esfuerzo por asegurarse de que no hubiera nadie que lo impugnara. Si la gente estuviera dispuesta a hacer eso por dinero, ¿qué estarían dispuestos a hacer con un premio que aún no conocían, pero que parecía tan lleno de promesas? Pero también a sus familias en un esfuerzo por asegurarse de que no hubiera nadie que lo impugnara. Si la gente estuviera dispuesta a hacer eso por dinero, ¿qué estarían dispuestos a hacer con un premio que aún no conocían, pero que parecía tan lleno de promesas? Todos los ninjas y Sekirei se ven absolutamente verdes al escuchar todo esto. Ninguno de ellos podría pensar en matar a su familia por ningún motivo, y mucho menos un poco de dinero o poder. Naruto podría decirte por experiencia lo lejos que llegarían. Sería como las cruzadas una vez más, con cada tonto cabalgando sobre sus propios faldones, matando y masacrando a todos en su camino, debido a su creencia equivocada de que la tierra por la que estaban luchando era Tierra Santa. Al final, los humanos eran un montón de idiotas con delirios de grandeza y sin una pizca de sentido común. ¿No parece tener una opinión muy alta de su propia especie? Se formuló como una pregunta, y Naruto se giró para mirar a la mujer que lo hizo. Miya lo estaba estudiando una vez más, analizándolo como si lo acabara de ver con otra luz. Pero había algo más en la forma en que lo miraba, algo diferente que él no podía ubicar. Sabiendo todo eso, tampoco tendría una opinión muy alta, dijo Anko, todavía luciendo un poco verde. Con un suspiro, Naruto sintió que sus hombros se hundían un poco. Simplemente veo las cosas como son, respondió, preguntándose por un momento cuánto debería decirles, antes de decidirse a seguir adelante. A lo largo de la historia humana, la única constante sobre la que siempre estás aquí es la guerra, la batalla ha sido constante entre la humanidad. Matamos y matamos tanto que a veces creo que lo único en lo que la humanidad es realmente buena es matar. Siempre la gente está inventando nuevas armas, métodos más fáciles para matarse entre sí. En lugar de hacer algo útil que beneficiaría a la sociedad en su conjunto y ayudaría a mejorar vidas, los científicos dedican más tiempo a tratar de encontrar formas de ponerle fin. La historia lo ha demostrado, el mayor ejemplo sucedió en el año 1945, cuando Estados Unidos logró crear la bomba atómica y luego la utilizó en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto mejor podrían haber usado su tiempo para idear algo útil si no lo hubieran desperdiciado todo en un arma capaz de destruir una ciudad? ¿Cuántos problemas podrían haber solucionado? ¿Cuántas enfermedades? Habían desperdiciado más de $2.000 millones y el tiempo de las mentes más grandes que existían antes de crear lo que Naruto creía que era una pérdida de tiempo y esfuerzo. Y con la invención de la bomba atómica, la caja de Pandora se había vuelto a abrir. Al igual que durante su tiempo en el que Shinobi trató de aprender más y más jutsu destructivos, solo que en lugar de jutsu, la gente estaba tratando de superarse entre sí creando formas cada vez más ingeniosas de matarse entre sí. Bombas, armas biológicas, vapores ácidos, lo que sea, es probable que alguien ya lo haya hecho. Era la prueba del mayor fracaso de las humanidades, y la razón por la que a Naruto dejó de importarle. ¿Por qué debería molestarse en evitar que los humanos se maten entre sí cuando eran tan inflexibles en hacerlo? ¿Por qué debería molestarse en predicar sobre la paz cuando todo el mundo se quejaba de la guerra? No tenía sentido tratar de detener a los que no se detenían, ni tenía sentido tratar de predicar a los que se negaban a escuchar. ¿Por qué debería molestarse en evitar que los humanos se maten entre sí cuando eran tan inflexibles en hacerlo? ¿Por qué debería molestarse en predicar sobre la paz cuando todo el mundo se quejaba de la guerra? No tenía sentido tratar de detener a los que no se detenían, ni tenía sentido tratar de predicar a los que se negaban a escuchar.
¿Por qué debería molestarse en evitar que los humanos se maten entre sí cuando eran tan inflexibles en hacerlo? ¿Por qué debería molestarse en predicar sobre la paz cuando todo el mundo se quejaba de la guerra? No tenía sentido tratar de detener a los que no se detenían, ni tenía sentido tratar de predicar a los que se negaban a escuchar. ¿Qué tan poderosas son estas armas de todos modos?, preguntó Naruto. Estaba realmente curioso. Las imágenes y los vídeos comenzaron a aparecer en la pantalla. Las bombas atómicas destruyendo Hiroshima y Nagasaki, gas mostaza en las trincheras, armas químicas, mejores armas, bombas, métodos de matar. No pasó mucho tiempo antes de que alguien corriera al baño a vomitar. Curiosamente, era Sakura. Todos esperaron a que ella regresara antes de continuar. Las imágenes y los vídeos se detuvieron poco después de que Sakura se fuera. Por supuesto, Naruto se había rendido con la humanidad mucho antes de la invención de la bomba atómica. Pero en el momento en que se enteró de su existencia, fue una prueba más en su mente de que había tomado la decisión correcta. Simplemente no tenía sentido salvar a una raza tan violenta y destructiva de su propia estupidez. Con un suspiro, Naruto apartó su plato y se puso de pie. Un tintineo de cadenas le hizo saber que Akitsu también lo estaba haciendo. Perdón por arruinar la comida, dijo, antes de salir de la habitación. Tan pronto como Naruto salió del pasillo, un suspiro deprimido escapó de sus labios. No tenía idea de lo que le había sucedido allí, casi había sido como si alguien más se hubiera hecho cargo. Aunque tal vez lo habían hecho de alguna manera. Por la forma en que había hablado allí, no habían sido las palabras de Naruto, el shinobi errante, o incluso de Naruto, el inmortal solitario. Había sido la voz de alguien que había visto y participado en guerras antes, de un hombre que había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer, de un líder cuyos ideales ingenuos le habían fallado cuando más los necesitaba, lo que le hizo darse cuenta de la realidad. Verdad del mundo. El Naruto que había hablado allí había sido el único superviviente de la guerra, y se había vuelto cauteloso y amargado por ello. Ese es un pensamiento deprimente, dijo Kakashi. Mientras Naruto había decidido que iba a hacer un esfuerzo concertado para aceptar su Sekirei y participar en el plan Sekirei con ellos, al mismo tiempo estaba comenzando a darse cuenta de que no era tan simple como decidir hacerlo y hacerlo. Parecía tener muchos más problemas de los que pensaba originalmente, o tal vez se había vuelto tan bueno, ignorando los que ya no se registraban hasta que aparecían, como alguien que olvidó dónde estaba su teléfono, cuando ni siquiera lo estaba usando. Aunque se lo habían guardado en el bolsillo momentos antes, solo que en una escala mucho mayor. Eso significaba que Naruto realmente tendría que esforzarse por ser menos cínico sobre el mundo que lo rodeaba, algo que no era fácil de hacer. Como alguien que ha vivido durante tanto tiempo, Naruto ha visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer, y por desafortunado que fuera, las peores cualidades de la humanidad superaron con creces sus buenas cualidades. Tal vez debería tomar una página del libro de Musubi, pensó con una sonrisa. Quizás sus creencias cambiarían si un día simplemente decidiera comenzar a soltar eufemismos sobre cómo el amor triunfa sobre todo. Al menos, sería una vista divertida. Musubi hizo un puñetazo. Le encantaría ver a alguien actuar como ella. Un tintineo de cadenas trajo la atención de Naruto nuevamente. Miró a Akitsu, frunciendo el ceño cuando vio que ella en realidad no lo estaba mirando para variar. Girando la cabeza para mirar en la dirección que ella miraba, Naruto vio la razón de esto y no podía culparla por estar más interesada en esto que en él. La persona a la que estaba mirando era Kagari, y parecía estar peor que ayer, si es que tal cosa era posible. Su ropa una vez prístina y perfectamente arrugada estaba en completo desorden, su camisa de manga larga estaba desabrochada y arrugada, con los 5 botones superiores desabrochados. Del mismo modo, sus pantalones parecían enrollados en una bola antes de ponérselos, las numerosas arrugas contrastaban claramente con el aspecto de la tintorería que solían tener. Aún más preocupante que eso era la forma en que Kagari estaba actuando, apoyado contra el pasillo con ventanas, mientras respiraba cada vez más profundamente y sostenía su brazo izquierdo sobre su pecho. El rubor en su rostro era tan rojo que Naruto pensó que podría estallar en llamas en cualquier momento. Sus ojos entrecerrados parecían mirar todo y nada al mismo tiempo. Eso trae recuerdos. Minato dijo.
Demasiadas veces he visto a Muraki así una vez que comenzó a reaccionar conmigo. Siempre parecía que estaba sufriendo. Omura se estremeció ante la descripción. En el momento en que Naruto pudo ver bien al otro hombre, comenzó a tener un mal presentimiento. Sabía que Kagari era un Sekirei, al menos, estaba un 90% seguro de que Kagari era un Sekirei además de ser la persona que había estado viendo en sus sueños durante las últimas 2 noches. Para colmo, había visto este look antes, en Musubi. Y si el estado actual de Kagari era el que pensaba que era, entonces Naruto no estaba seguro de que fuera un buen presagio para ninguno de los dos. A pesar de esto, su cuerpo terminó moviéndose hacia adelante hasta que estuvo parado frente al hombre mucho más joven. «Oye, ¿estás bien, Kagari-san?», preguntó, sintiéndose un poco estúpido por preguntar eso cuando era bastante obvio que no estaba bien. Kagari solo miró hacia arriba al sonido de su voz, sus ojos entrecerrados parecían mirar directamente a través de él mientras el rojo de su rostro parecía aumentar de tono. Después de solo un segundo de mirarlo, los ojos de Kagari parecieron rodar hacia la parte posterior de su cabeza y cayó hacia adelante. «Mierda». Naruto maldijo mientras reaccionaba por instinto, atrapando al usuario del fuego antes de que cayera. En los próximos años, Naruto descubriría que este momento sería uno de los más extraños que había tenido antes o desde entonces. En el momento en que Kagari comenzó a caer hacia adelante, su brazo dejó su pecho y Naruto pudo ver bien lo que el hombre estaba empacando. ¿Era demasiado esperar que no te convirtieras en un pervertido como todos tus senseis?, Tsunade preguntó dramáticamente. Eso provocó una reacción de Kakashi, Naruto y, sorprendentemente, Anko. Los dos machos lo negaron, mientras que a Anko le gustaba como un pervertido. «Es más divertido entrenarlos si son así», ella declaró. Esto hizo que Kakashi sudara nerviosamente. Por supuesto, cuando vio el conjunto de pechos de tamaño decente del cuerpo de Kagari, Naruto tuvo que preguntarse si el usuario del fuego era un hombre. Después de todo, los tipos normalmente no tienen tetas, y Kagari era una ramita, ni mucho menos gorda, mucho menos lo suficientemente gorda como para poseer senos masculinos. Quizás él era simplemente una ella, y ella había estado ocultando ese hecho a todos los demás. Era plausible, Naruto había conocido a mujeres a las que no les gustaba el hecho de ser mujeres, principalmente debido al prejuicio que la mayoría de los hombres tenían hacia el género más justo, y usaban vendajes en los senos para ocultar ese hecho. Pero eso había sido principalmente durante los periodos medieval y shogun. Hoy en día, las mujeres tienen prácticamente los mismos derechos que los hombres. Todos estos pensamientos pasaron por la cabeza de Naruto dentro del tiempo que le tomó a Kagari terminar de caer hacia el rubio. Naruto se apresuró a asegurarse de que el hombre, la mujer, lo que fuera, no golpeara el suelo, moviéndose hábilmente hacia un lado donde agarró el brazo del usuario del fuego y se lo colgó del hombro antes de envolver su brazo alrededor de la cintura del Sekirei de cabello plateado. Apretando su agarre y asegurando el brazo de Kagari sobre su hombro, Naruto miró a Akitsu y comenzó a dar sus órdenes. «Akitsu, necesito que llames a Miya y le digas que se reúna conmigo en la habitación de Kagari. Hazle saber que es urgente». «Por supuesto, Ashikabi-sama», dijo sin la vacilación en su voz mientras se iba. Parecía que si bien la mujer puede ser lenta en la mayoría de los casos, Naruto que le dio una orden directa no era uno de ellos. Se dio la vuelta y se apresuró a ir hacia la habitación donde habían dejado a Miya. Naruto la vio irse, y con una pequeña mueca comenzó a caminar hacia la habitación de Kagari. Hinata se sonrojó levemente. Al parecer, a ella le gustó cuando él se hizo cargo. O eso o el hecho de que inmediatamente fue a ayudar por instinto. Realmente no puedo decir con los tranquilos. De todas las veces que sucedía algo así, tenía que pasar ahora. Por supuesto que sí, cuando cualquier cosa en su vida era fácil. Naruto siempre había tenido la peor suerte cuando se trataba de situaciones como esta. Su primera misión de rango C se había convertido más tarde en una misión de rango A, durante los exámenes de Chunin había terminado en combate tanto con un Zenin como con un contenedor demoníaco, y durante la búsqueda de Tsunade con Jiraiya, Naruto había terminado encontrándose con Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame, dos criminales de rango S que habían querido el poder de Kurama.
y esas eran solo las situaciones con las que se había encontrado en los primeros meses de convertirse en shinobi, y eso ni siquiera mencionaba su graduación antes de eso. Con toda la mierda que le habían arrojado en su vida y sin embargo lo estaba. Parecía que Murphy había decidido lanzarle otra bola curva cuando no estaba mirando. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?, preguntó Minato. Naruto suspiró, pero respondió de todos modos. Probablemente podrías convertir todas mis aventuras y contratiempos en una serie de televisión. Esto hizo que el Sekirei comenzara a reír. La voz demacrada de Kagari lo sacó de sus pensamientos. Mirando hacia el usuario del fuego, vio el tipo de pechos, mirándolo con ojos cansados pero entrecerrados. ¿Los viste, no?, preguntó, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba hablando. Si estás hablando de ese cofre que estás empacando, entonces sí, lo vi, dijo Naruto, decidiendo que sería mejor si acababa con esta situación. Era bueno que hubiera estado esperando una reacción violenta, de lo contrario, Naruto podría haberse quemado un poco cuando Kagari de repente estalló en llamas. Naruto se apresuró a soltar al usuario del fuego y saltar hacia atrás cuando un fuego naranja intenso cobró vida alrededor del Sekirei de cabello plateado. A pesar de que el cuerpo de Kagari parecía estar cubierto de llamas, no lo lastimaron. No, espera. Naruto se dio cuenta de que eso no era cierto mientras miraba la mano izquierda del usuario del fuego, donde el fuego parecía estar más concentrado. Se veía rojo y lleno de ronchas, se habían formado burbujas en la piel, probablemente en respuesta a la intensidad de las llamas. Mientras Naruto continuaba mirando, el usuario del fuego hizo una mueca por alguna razón, mirando su mano izquierda como si estuviera esperando que algo sucediera. Naruto no estaba muy seguro de lo que estaba buscando Kagari, pero fuera lo que fuera, no parecía estar sucediendo. Los ninja miraban a Omura con curiosidad. Ella negó con la cabeza antes de responder. Lo mismo pasó con Minato. Traté de atacarlo, pero mi cuerpo se había negado a trabajar. Mis poderes también eran extremadamente difíciles de controlar, al menos lo eran hasta que me alaron. Maldita sea, murmuró Kagari, apenas lo suficientemente alto como para que Naruto lo escuchara por encima del rugido de la llama. Incluso la voz del usuario del fuego comenzaba a ser más femenina. No ahora, por favor, no ahora. Esto no puede estar pasando ahora. ¿Qué no puede estar pasando?, preguntó Naruto. El sonido de su voz hizo que la cabeza de Kagari se levantara contra la suya tan rápido que parecía que el usuario del fuego podría recibir un latigazo por la acción. El rubio miró al hombre mientras estaba allí en llamas, llegando ya a lo que sentía que era la conclusión obvia. ¿Estás reaccionando, no? Para pensar, pasó bastante tiempo antes de que me diera cuenta de eso. Minato dijo, ¿qué? Kagari parpadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sacudió la cabeza, como si tratara de disipar su incredulidad. Teniendo en cuenta que parecía aún más sorprendido que antes, obviamente no funcionó. ¿Cómo lo supiste? Hizo una mueca, luego comenzó a sisear de dolor cuando su ropa comenzó a arder. Su mano derecha fue al agujero cada vez más grande en el hombro que actualmente estaba siendo quemado por el fuego que lo rodeaba. No fue tan difícil de entender, dijo Naruto, dando un solo paso hacia adelante. Sin embargo, se detuvo cuando Kagari dio un paso atrás. Frunciendo el ceño, el rubio se quedó quieto mientras decidía responder. No fue tan difícil, dijo encogiéndose de hombros. Hay muy pocas personas en el mundo que tengan el cabello plateado como el tuyo. Casi había adivinado que eras el guardián de Sekirei sin alas en el momento en que nos conocimos fuera del Arboretum, Kagari. ¿O es Omura? Ante la mueca de Omura, o Kagari, Naruto intentó dar otro paso adelante. Sin embargo, cuando las llamas alrededor de Kagari aumentaron, el rubio decidió que sería mejor quedarse quieto. En cuanto a cómo supe que estabas reaccionando, bueno, Naruto hizo una mueca un poco. He tenido sueños contigo durante los últimos 2 días, muy parecidos a los que tuve sobre Kusano cuando reaccionó conmigo. Incluso mientras el rubio continuaba hablando, su mente iba a 1.000.000 de millas por minuto mientras trataba de pensar en qué hacer. Si Kagari mantenía sus llamas encendidas por mucho más tiempo, Naruto estaba seguro de que la casa comenzaría a arder. De hecho, le sorprendió que aún no lo hubiera hecho.
Lo primero que Naruto necesitaba hacer era encontrar una manera de apagar el fuego que rodeaba a Kagari. Ya no estaba seguro de que pedirle al usuario del fuego que lo hiciera fuera una opción viable, el Sekirei en cuestión no parecía muy dispuesto a detenerse. Podría usar un jutsu de agua, por supuesto, pero Naruto no estaba seguro de que también lo haría sin una fuente de agua disponible. Si bien ahora tenía afinidad por el elemento, no se había entrenado en su uso desde la guerra, y nunca había recibido su entrenamiento hasta el punto en que pudiera extraer agua de la humedad del aire. Teniendo en cuenta que el calor causado por la llama de Kagari probablemente había absorbido toda la humedad a su alrededor, incluso si podía usar la humedad del aire, Naruto ya no estaba seguro de que esa fuera una opción. ¿Tú también puedes controlar el agua?, preguntó Tsukiyomi. ¿Qué más puedes controlar? Kakashi sonrió. Podemos ser entrenados para usar una variedad de elementos. Naruto aquí es en realidad un usuario de viento, mientras que Sakura es un agua. Tsunade es agua también. Yo mismo soy un usuario de rayos, soy capaz de usar los 5 elementos principales. Sasuke es fuego y relámpago. Anko, aquí es principalmente la tierra, pero ella puede controlar el fuego con la misma facilidad. Kiba es la tierra, y no estoy seguro acerca de Hinata. Con toda la atención repentinamente dirigida hacia Hinata, ella comenzó a sonrojarse masivamente, tratando de esconderse detrás de Naruto. Después de unos segundos todo lo que pudieron escuchar fue un chirrido de agua proveniente de detrás de la rubia. En resumen, no tenía muchas opciones disponibles para él en este momento, más allá de tratar de convencer a Kagari de que se detuviera antes de que Maison Izumo fuera incendiada. Kagari, tienes que apagar la calefacción, comenzó Naruto, casi dando un paso más antes de decidirse en contra. Si no lo haces, entonces Maison Izumo se convertirá en nada más que cenizas. Yo, no puedo, dijo Kagari con voz tensa. Ya no puedo controlar las llamas. Oh, eso no es bueno. Anko declaró. Una de las primeras lecciones para controlar el fuego es nunca perder el control y nunca usarlo a menos que tenga el control total. No hay nada peor que una habilidad de fuego que explota en su cara y mata a sus aliados. Es la más volátil de los elementos, después de todo. Oh, bueno, eso no fue bueno, pensó Naruto para sí mismo. ¿A quién diablos estaba engañando? Esto era terrible. Y lo que es peor, Naruto una vez más no sabía cuál era el problema. Nunca antes había oído hablar de un Sekirei que no pudiera controlar sus propios poderes. Por supuesto, Matsu solo le había contado los conceptos básicos de la fisiología Sekirei. Ella no le había hablado de los detalles detrás de un poder Sekireis, más allá del hecho de que el poder que tenían era algo que ganaban a través de sus ajustes. ¿Significaba eso que algo había salido mal con los ajustes de Kagari? Quizás su poder era inestable, o quizás tenía algo que ver con su Sekirei Core, que Naruto asumía era la fuente de un poder de Sekireis. Quizás el núcleo en sí era inestable, pero si ese fuera el caso, ¿cómo se hacía para arreglar un núcleo inestable? No sé si se explicará más adelante o no, dijo Miya. Pero creo que por ahora es mejor no decirlo. Esta información puede considerarse extremadamente peligrosa para todos los Sekirei. Matsu asintió, accediendo en silencio. ¡Oh Dios! Omura. La cabeza de Naruto giró hacia atrás ante el sonido de la voz para ver que Akitsu había hecho lo que pidió y atrapó a Miya, y parecía que todos los demás habían decidido seguirla. La casera estaba de pie en medio del pasillo, con una mano colocada contra su boca, no en señal de diversión, sino de extrema preocupación. A pesar de eso, y de la conmoción en sus facciones, no pareció del todo sorprendida. Había sabido ya de los problemas de Kagari. Usume y Matsu también parecían increíblemente sorprendidos. Una estaba parada con la mandíbula abierta, los brazos flojos, mientras que la otra miraba con ojos muy abiertos y preocupados. Incluso Kusano parecía estar al tanto de lo que estaba pasando. En cuanto a Musubi. Kagari-san está en llamas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, parecía estar enloqueciendo como todos los demás, solo que de una manera mucho más vocal. Señales de palmas y gemidos de casi todo el mundo. Akitsu. La voz de Naruto se quebró como un látigo. Refréscalo. Fue un testimonio de la capacidad de la mujer para reaccionar bajo estrés el que reaccionara instantáneamente.
El aire alrededor de Kagari comenzó a enfriarse a pesar del calor, y la escarcha comenzó a acumularse a su alrededor. La escarcha se quemó rápidamente, sin embargo, Akitsu parecía estar aumentando el poder y más escarcha comenzó a formarse. En poco tiempo se formó una gruesa cortina de material alrededor de Kagari, luego se convirtió en hielo que rodeaba al usuario del fuego por todos lados, que pronto se derritió bajo el intenso calor de la llama de Kagari. Sin embargo, el hielo había cumplido su propósito, cuando el fuego lo derritió, el hielo se convirtió en agua, que se derramó no solo sobre Kagari, sino sobre todo el pasillo. Rápido. Ella reaccionó instantáneamente a su orden. Fue el pensamiento general. Otros eran pensamientos sobre lo poderosa que era. Naruto usó chakra para pegarse al suelo y agarró a Kusano con su mano izquierda, levantándola en el aire y colocándola sobre su cabeza. Afortunadamente, la niña había agarrado un puño lleno de su cabello, porque Naruto ya había quitado la mano de ella para poder usar cada uno para agarrar a uno de sus otros Sekirei. Musubi y Matsu encontraron cada uno de sus brazos alrededor de ellos, acercándolos cuando una gran capa de hielo se formó frente a ellos y protegió al grupo de ser arrastrado. Una mirada rápida a su alrededor mostró que Akitsu estaba directamente detrás de él, a salvo de daños, y que el usuario de hielo tuvo la previsión de poner otra capa de hielo frente a Miya y Usume para protegerlos. Fue una demostración impresionante de poder y control, e incluso en medio de lo que estaba sucediendo, Naruto se encontró admirando el control de la mujer sobre su elemento. Cuando el agua se hubo dispersado más o menos, con solo unos pocos charcos ahora manchando las baldosas empapadas, el hielo que las protegía se derritió. Arrodillado en lo que podría considerarse zona cero estaba Kagari, su cuerpo y la ropa que no se había quemado estaban empapados, todavía respiraba con dificultad y Naruto podía ver múltiples quemaduras en él, pero al menos ya no estaba en llamas. Interesante. Cuando eso pasó con nosotros, fue Tsukiomi quien realmente apagó sus llamas. Creo que eso es un gran cambio. Minato dijo. Un segundo después, sin embargo, los ojos de Kagari se pusieron en blanco en la parte posterior de su cabeza, y el usuario del fuego se desmayó antes de tocar el suelo. Omura hizo una mueca, recordando muy bien esta escena. Fue una experiencia bastante dolorosa. Un marcador apareció en el centro del libro, antes de que se cerrara. Estaba flotando ligeramente, esperando hasta que llegara el momento de empezar de nuevo. Los demás disfrutaron mucho de esta nueva forma de leer. No pasó mucho tiempo antes de que todos se levantaran, se estiraran y volvieran a la mesa del buffet para cenar. Aprovecho este tiempo para regresar a mis habitaciones privadas por un tiempo, esperando una noche tranquila. Parece que todos están disfrutando mucho de la historia hasta ahora. Es bueno saberlo. Empiezo a elegir listas de las personas a las que me gustaría invitar cuando las vuelva a hacer la próxima vez. Hasta ahora voy a agregar a Naruto, Hinata, Kakashi, Sakura, Matsu y Minato. Podría traer a otros dependiendo de la historia que decida hacer a continuación. Quizás Harry Potter y Hermione. Sé que esos dos disfrutarían de una buena sesión de lectura. Me encantaría ver a Harry cuando se entera de lo que hacen algunos de sus homólogos del multiverso. Pero, por desgracia, eso será en otro momento.